Queremos darles la más cordial bienvenida a nuestra reunión, amigos, si nos estás acompañando hoy por primera vez, bienvenido a la Iglesia de Cristo aquí en Izcalli y queremos, estamos muy contentos por lo que Dios hace, por lo que Dios está transformando cada día en nuestras vidas. Y hermano, bienvenido, qué increíble que podemos estar una vez más conectados, sin duda para estudiar la palabra de Dios, para conocer más el plan que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y bueno, estamos terminando ya este mes de junio. Es increíble cómo en estos 2 últimos meses hemos estado estudiando y hemos estado viendo acerca pues de varios temas, ¿verdad, amigos? Si estás conectándote, hemos estudiado acerca de cómo renovar el amor hacia Cristo, cómo renovar ese primer amor cuando llegamos, cuando conocimos de la palabra. Estamos hablando ahora de una iglesia sana y ejemplar, cómo podemos construir una iglesia así. También estamos hablando en ser las mujeres transformadas por el Espíritu y los hombres estamos estudiando unos a otros. Y a mí me anima mucho ver cómo a través de las clases, cómo a través de cada reunión Dios va transformando nuestra vida. Y tal vez cuando estás viendo todas estas reuniones, cada reunión, ¿cuál es el propósito? Tal vez la idea que nos viene, ¿cuál es el propósito de todo esto? Bueno, el propósito principal es que podamos edificar, que podamos construir una región sólida que sin duda ama y glorifica a nuestro Dios. Hemos estado también reuniéndonos cada 15 días con los servidores de todo Izcalli. También nos hemos estado reuniendo con los miembros de los diferentes sectores con el propósito de poder conocernos, de poder identificarnos unos con otros y también ponernos en las mismas convicciones y en el mismo plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, todo esto es sin duda porque como región queremos ver grandes cosas. Yo espero que tú como yo estés muy animado y con muchos sueños de lo que Dios quiere realizar, de lo que Dios quiere hacer, pero sin duda para poder ver grandes cosas, pues necesitamos sacrificar, necesitamos comprometernos. Como servidor tengo el sueño de que Dios nos utilice a cada uno de los miembros de la región, que Dios utilice tu vida, utilice mi vida, para que juntos podamos construir una región que le dé gloria y honra a nuestro Dios. También con el sueño de poder invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a que conozcan el mensaje, lo que transformó nuestras vidas, pueda llegar a ellos y pueda transformar sus vidas. También soñar por aquellas personas que han conocido del mensaje y que por alguna causa se han alejado, pero Dios no deja de soñar con que nosotros regresamos. Dios no deja de estar pendiente de nosotros y siempre va a poner algo a alguien para poder llamarnos y para poder estar ahí. El domingo pasado, nuestro hermano Ricardo Arriola nos hablaba acerca de cómo podemos construir juntos. Y yo creo que eso es lo increíble, juntando todas estas clases que estamos viendo, el propósito de entender que no es lo que está haciendo una persona, sino es lo que estamos haciendo juntos. Y el propósito es que podamos construir y edificar juntos cada una de las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y hoy, la clase de hoy precisamente se llama Edificando la región Izcalli. Quiero animarte mucho a que seas parte, a que lo pongas hoy fuertemente en tu corazón para que tú seas parte de esta edificación que Dios quiere hacer. Y vamos, te pido por favor que me acompañes en una oración. Vamos a orar para poder comenzar nuestra clase el día de hoy. Vamos a orar. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle muchas gracias esta mañana, esta tarde, por el privilegio de poder estar reunidos. Padre, qué privilegio que dentro de todas las cosas que hicimos el día de hoy, dentro de todas las cosas que tal vez nos confrontaron, tal vez tendieron a desanimarnos, tal vez nos movieron algo en nuestras situaciones, qué increíble que podemos reunirnos para cantarle, qué increíble que podemos congregarnos para estudiar de su palabra, qué increíble es poder saber que usted quiere transformar nuestros corazones, quiere renovar nuestros corazones y quiere llevarnos mucho más allá de las cosas que estamos haciendo. Por eso en esta mañana, yo les quiero, en esta tarde, perdón, Dios, yo le quiero pedir que usted se quede con nosotros y que usted bendiga fuertemente la reunión que vamos a tener. Usted abra nuestros corazones y usted edifique, Señor, de una manera
poderosa. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que se conectan, gracias por los amigos también que están conociendo de su palabra. Ayúdenos, Señor, a que a través de este mensaje podamos encontrarlo y conocerlo a usted. Le oramos y le agradecemos todo en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy, como te decía, edificando la región Izcalli. Y yo creo que el propósito principal que podemos ver es cómo Dios quiere transformar, cómo Dios quiere hacer, cómo Dios quiere movernos a cada uno de nosotros. Y vamos a estar, para que me acompañes en la carta a los Efesios. Esta es una carta de mucha inspiración, es una carta llena de esperanza para nuestra vida. Y vamos a estudiar, vamos a estar en el capítulo 2 de Efesios, y vamos a ver cómo Pablo escribe a la iglesia, que sin duda es una iglesia que amaba profundamente, era una iglesia donde los hermanos eran muy fieles, habían sufrido en su vida cristiana. Pero este capítulo nos puede dar mucha dirección a ti y a mí en cómo podemos tú y yo participar, y también cómo podemos tener esa gratitud, cómo podemos entender en nuestra región, poner esas bases y la gratitud que tenía la misma iglesia en Éfeso. ¿Cómo podemos soñar por nuestra región aquí en Izcalli? Una región sin duda grande, donde queremos volver a soñar. Si hemos dejado de soñar, Dios quiere que soñemos. Dios quiere poner sueños en tu vida y quiere poner sueños en mi vida. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, para poder empezar, vamos a leer, acompáñame por favor ahí a Efesios capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Vamos a ir del versículo 2 al versículo 10. Capítulo 2, versículo del 1 al 10. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Qué especial la escritura, qué animante cuando podemos escuchar, podemos soñar, podemos ver los planes que Dios tiene. Sin duda, podemos soñar para la región, podemos soñar por nuestras familias, por nuestros amigos, pero necesitamos recordar para poder hacerlo de dónde vivíamos, de dónde venimos, cómo vivíamos, porque desgraciadamente a veces se nos olvida. Cuando llevamos tiempo en la iglesia o cuando nos acostumbramos a las bendiciones de Dios, olvidamos de dónde veníamos, olvidamos lo que éramos antes y cómo nos encontrábamos espiritualmente y cómo fue ese reencuentro con Dios, ese tiempo donde a través de su palabra Él nos transformó. Por eso es importante que tanto tú como yo podamos siempre tener eso presente en nuestra vida. Tristemente, como te decía, lo olvidamos y vivimos alejados de Dios o más o menos queriendo estar cerca, pero al mismo tiempo alejados. Pero a mí me impacta mucho
como dice la Escritura, dice que estábamos muertos espiritualmente, vivíamos alejados. ¿Por qué? Porque vivíamos en pecado. Y algo que tenemos que valorar y tenemos que aprender es que Dios nos llamó a ti y a mí para que pudiéramos estar junto a Él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros volver a soñar? ¿Cómo podemos edificar nuestra iglesia? Bueno, primeramente necesitamos poner las bases en el pasado, la base, cómo vivíamos nuestro pasado, cómo éramos, para poder soñar. Y algo que nos habla la Escritura es que nosotros vivíamos con el modelo de vida que no era de Dios. Vivíamos, básicamente la Escritura se enfoca en dos partes principales. Dice que vivíamos con el modelo del mundo, como es el mundo, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra voluntad. Realmente, como no conocíamos a Dios, no seguíamos el plan que Él tenía y nos dejábamos guiar por lo que el mundo nos enseñaba. Desgraciadamente, el mundo nos enseña a vivir por pasiones, nos enseña a vivir bajo nuestra voluntad o lo que nosotros queramos hacer, los propósitos que nosotros tengamos para nuestra vida. Y seguimos ese modelo que es muy egoísta, que nos hace pensar solo en nosotros, pero no nos hace pensar en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestros familiares. Queremos el bienestar para nosotros y nuestra familia, pero no para los demás. Ese es un modelo completamente del mundo. Obviamente motivado por Satanás, dice también que seguíamos bajo el líder del mundo pecaminoso, de la mentira, que nos enseñaba a desobedecer a Dios, a no seguir el plan de Dios para nuestra vida. No queríamos seguir a Dios. Tristemente, tal vez a muchos nos llamaron o a muchos nos hicieron una invitación para estudiar la Biblia y como que no queríamos, porque queríamos seguir viviendo en desobediencia, queríamos seguir escuchando las mentiras de Satanás y eso nos separaba de Dios. Cuando nosotros vivimos así, obviamente nos dimos cuenta que tuvimos que pagar las consecuencias. Tristemente, el estilo de vida que llevamos, el estilo de vida pecaminoso, nos hizo sufrir a nosotros y tal vez hizo sufrir también a familiares, seres queridos, amigos, vecinos. ¿Por qué? Porque sin duda cuando pecamos hay consecuencias. Cuando llegamos a la iglesia, tal vez llegamos con esperanza perdida, tal vez no teníamos esperanza de que algo nos pudiera transformar o cambiar. Personalmente recuerdo cuando llegué a la iglesia, yo vivía con mucho egoísmo, vivía con un pensamiento hacia mí, hacia lo que yo quería lograr, las cosas que yo quería hacer, y obviamente desbordando mis deseos y pasiones que yo tenía, las cuales obviamente tuvieron consecuencias, obviamente me dañaron, me afectaron, pero yo recuerdo llegar sin sueños, recuerdo llegar sin una expectativa, pero Dios empezó a poner a través de su palabra, empezó a poner sueños, empezó a poner expectativas en mi vida. Y me hace pensar mucho lo que aquí mismo dice la Escritura, ¿verdad? Aquí dice la Escritura que Dios que es rico en misericordia. Y eso es una verdad tan grande que nos describe aquí en esta carta Pablo. Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Qué increíble cuando tú y yo podemos ver y podemos apreciar cómo Dios, que es rico en misericordia, está ahí con nosotros y nos está ayudando en cada situación. O sea, sin duda lo que Él hace, lo que Él pone, es ese amor que Él ha dado, sin duda nos lleva a ver y nos lleva a observar lo que Dios ha hecho. Dios empezó a poner sueños en mi vida. Y también habla la Escritura, dice en el versículo 10, dice que nos hizo soñar con hacer el bien. O sea, Dios nos empezó a mostrar, nos empezó a capacitar y nos empezó a mostrar en Jesús, poniéndonos el ejemplo de Jesús, ejemplificando el amor de Jesús, empezó a transformar nuestra vida. Empezamos a soñar, empezamos a cambiar, empezamos a formar sueños espirituales. Yo quiero compartirles cuando yo llegué a la iglesia, y aquí les voy a compartir una foto. No se asusten, soy yo el que va a aparecer en la foto.
Esta foto fue el primer servicio en la iglesia en Guadalajara. Si no me reconoces, yo soy el de la chamarra color vino. Obviamente me veo igualito que ahorita, ¿verdad? Te puedes ver ahorita que ponga la cámara y vas a ver que estoy igualito. No, pero la realidad es que yo recuerdo llegar ahí, aunque me ve sonriente y todo, ahí ya estaba porque obviamente ya me había bautizado y empezaba a gozar las bendiciones, pero cuando yo llegué yo no soñaba con casarme, yo no soñaba con tener hijos, yo no soñaba, porque yo veía tanta hipocresía, veía tanta falsedad, que no era algo en lo cual yo estaba inspirado. Pero la palabra de Dios fue la que empezó a poner sueños en mi vida. Y como les compartí hace unas semanas, este mes, mi esposa y yo cumplimos 29 años de casados. Nuestros 3 hijos, sin duda, damos tantas gracias a Dios. Ahorita andábamos la semana pasada en Monterrey porque mi hijo el menor se graduó, ya mis 3 hijos se graduaron. Y son cosas que le doy tantas gracias a Dios de poder observar lo que hoy vivo y de entender cómo era yo y ver lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios quería transformar. Sabes, cuando nosotros vemos, cuando tú ves hoy quién tú eres, lo único que te da es agradecimiento de lo que Dios ha hecho. Decir, Dios, gracias porque no importa la edad que haya llegado, no importa en el tiempo que haya llegado, no importa cómo haya llegado, lo importante es que tú me has transformado. Lo importante es que tú me has cambiado y no solo me cambiaste a mí, sino, como decía la Escritura, me has hecho soñar con hacer el bien. Y yo creo que lo más increíble, hermanos, es cuando estudiamos la Biblia con alguien, cuando podemos recordar estas escrituras y recordamos cuando estábamos estudiando la Biblia y cómo Dios nos transformó y hoy amigos pueden ser transformados. Por eso es tan importante recordar quiénes éramos, cómo vivíamos, cómo nos dejábamos engañar, pero Dios está lleno de misericordia, con su gracia profunda, con el ejemplo de Cristo, transformó tu vida y transformó mi vida. Y sin duda eso ha sido una de las partes principales que Dios quiere trabajar cada vez más. La otra cosa que vemos aquí, vamos a continuar leyendo ahí en el versículo número 11. Continuamos leyendo, dice, por lo tanto, dice, después de hablar todo eso, Pablo dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y alejados, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos de Dios, los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los 2 pueblos que ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los 2 pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Qué increíble, hermanos, cuando leemos estas escrituras, no sé si te anima o no, pero entender lo que Dios había hecho. Está hablando claramente de los gentiles y los judíos, y cómo en la época en la que Pablo vivió, era imposible pensar que un judío pudiera tener los mismos sueños, pudiera tener las mismas expectativas que tenía un gentil, porque eran completamente diferentes. Pero dice Pablo en la palabra, nos enseña Dios en su palabra, que Dios hizo todo eso para derribar el muro, para derribar lo que los separaba. Cuando yo veo ahorita las diferentes cámaras, veo nuestras diferentes edades, veo nuestras diferentes formas de la vida que tenemos, me hace pensar exactamente en esta escritura.
Tal vez todos venimos de mundos completamente diferentes, pero Dios derribó todo para que juntos pudiéramos construir lo que hoy vivimos. Tal vez en el mundo, si nos hubiéramos conocido, tal vez no seríamos cercanos, tal vez no seríamos amigos, porque teníamos tal vez diferentes pensamientos culturales, diferentes pensamientos, cultura, economía, cualquier situación, pero Dios hizo todo eso a un lado y por Cristo Jesús, por la sangre que Cristo Jesús derramó, nos unificó a todos nosotros. Dice que había un odio entre ambos, así es como lo describe, pero Dios destruyó eso a través de la cruz. Dios por medio de la cruz reconcilió tanto a judíos como a gentiles. Y sabes, hoy podemos ver matrimonios que vivían en odio, que Dios reconstruyó por la sangre de Cristo. Podemos ver familias que estaban separadas, podemos ver familias que vivían completamente en mundos diferentes, tal vez no se hablaban, pero a través de la sangre de Cristo, Él la transformó y reconcilió. Él derrumbó esa enemistad que había para poder unir. Y eso me da mucha gratitud y me hace pensar cuánto tú y yo necesitamos entender que lo que hoy tú y yo vivimos es por medio de la cruz. Si no hubiera Dios tenido ese plan de enviar a su Hijo que muriera por nosotros, no estaríamos unidos ahora. Pero dice que Jesús murió para que nosotros pudiéramos vivir en Cristo. ¿No te animas a ver que vivimos en Cristo, que nuestra confraternidad es en Cristo? Esta semana estábamos compartiendo con el sector de las Noemís y las Abigail, y hermano, estaba tan animado de verlas, la fidelidad, el gozo, les agradecía muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque son muy puntuales. A la hora que quedamos la reunión, estaban conectadas, todas querían compartir, muy animadas, muy compartían de lo agradecidas a pesar de las diferentes dificultades que han pasado, a pesar de las diferentes circunstancias que muchas de ellas viven, estaban muy agradecidas por lo que Dios ha hecho en sus vidas, por lo que Dios ha hecho en sus familias, por lo que Dios trabaja en ese ministerio. Son como hormiguitas que están, trabajan para edificar el reino, y sin duda vemos continuamente Noemí y Abigail llegando a la iglesia. Por eso es tan importante, hermanos, que entendamos que de dos pueblos Dios hizo uno solo para que vivieran en el mismo propósito y el mismo espíritu. Dios nos está juntando hoy. Desgraciadamente no podemos abrazarnos, no podemos estar en una reunión como lo hacíamos anteriormente, pero es increíble que Dios aún puso la tecnología para que nos podamos ver y casi tocarnos, casi hay que agarrar la pantalla y tocarnos y decir, ¡ahí estás! ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos unidos de esa manera. Por eso es muy importante pensar cuáles son tus sueños, qué sueños tienes para la región. Necesitamos soñar con lo que Dios quiere hacer en la región. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles son esos sueños de Jesús que ha puesto en tu vida? ¿Cuáles son esos sueños para nosotros? ¿Cuáles son esos sueños que Dios tiene para Izcalli? ¿Cuáles son esos sueños que Dios tiene para México y para toda América Latina? ¿Sabes? Si queremos ver nuestra región transformada, necesitamos soñar como soñaba Jesús. ¿Sabes? Jesús estaba siempre en el propósito de salvar y ayudar a alguien. Estaba dispuesto a tocar a las personas, estaba dispuesto a dejar a un lado, no importa, si te has fijado en los pasajes en la Biblia, él desde muy temprano, dice, muy de madrugada, él estaba orando y empezaba su ministerio y ya cansado, la gente se amotinaba allá a los lugares donde estaba porque querían seguir escuchando, querían seguir viendo milagros, querían seguir escuchando de lo que él podía transformar. Y a veces dejamos de soñar con lo que Dios. Por eso es tan importante que, aunado a las bases que Dios nos ha dejado, aunado a la vida que llevamos y reconociendo cómo vivíamos, no quitemos nunca que la única causa por la que tú y yo estamos aquí es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque si Dios no fuera tan misericordioso, tal vez tú y yo estaríamos perdidos hoy por la vida que llevábamos, por la forma en que vivíamos. Por eso es tan importante que nunca olvidemos el amor que Cristo nos tuvo,
el amor que Cristo nos tiene, para que podamos día a día, a pesar de las dificultades, salir adelante y luchar por el propósito que Dios tiene. Sigamos leyendo para terminar, ahí en el versículo 19 al 22. Me encanta esta parte final de Efesios. Yo creo que la has leído muchísimas veces, pero mira cómo dice, por lo tanto, me encanta cómo en cada parte Pablo cambia el tema para no dejar de enfocarse en los puntos que vamos a ver ahorita. El versículo 19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. ¿Sabes, hermano? Si estás conectado, no eres extranjero, no tienes cara de alguien. Eres un discípulo, eres un escogido, eres alguien especial de Dios. Y dice, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de Cuautitlán, de Izcalli, de Huehuetoca, de donde quiera, somos conciudadanos, estamos unidos. ¿Cómo? De los santos miembros de la familia de Dios. Pero fíjate lo que dice en el 20, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va a levantar. ¿Qué nos está diciendo? Todo el edificio te incluye a ti. Dice que ese edificio, o sea, si tú estás bien preparado, bien armado con la palabra de Dios, llegas a ser un templo santo en el Señor. Y dice el versículo 22, en él también ustedes son edificados justamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Dios nos edifica juntamente, Dios nos une, todos los que estamos ahorita conectados. Dios dice que nos junta para edificarnos y de esa manera tú y yo podamos ser morada de Dios. Necesitamos comprender cuáles son los planes de Dios, qué planes tiene para nosotros, qué planes Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sin duda dice que la iglesia nos muestra aquí, para cumplir los sueños de Dios, la iglesia es el medio perfecto para cumplir los sueños. ¿Por qué? Porque los sueños que tengamos solo se van a fortalecer al entender quiénes somos, parte de qué es lo que tú y yo somos. Yo me siento sumamente orgulloso de ser un hijo de Dios. Me siento indigno, pero me siento completamente dichoso. Pero sabes, también entiendo como les muestro ahí en la pantalla. Cada uno, no importa la edad que tengamos, vamos edificando ese cuerpo. Vamos edificando esta iglesia. Porque es tu iglesia y es mi iglesia. Es la iglesia que obviamente es de Dios, pero nos une a nosotros para formarla. Y si la queremos sólida, necesitamos estar bien agarrados para que nadie caiga, para que nadie se suelte, para que no haya ningún hueco en la iglesia, sino sea bien construida. Y Dios nos ha capacitado de diferentes formas. Tal vez la pregunta que nos viene es, ¿qué estoy haciendo yo para edificar el cuerpo de Cristo? ¿Qué estoy haciendo yo para edificar? ¿Sabes? Algo Dios te ha llamado para edificar. Por algo te llamó. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso en ti dones. A veces una sonrisa, a veces una llamada, a veces una clase, a veces las canciones. No sé, Dios ha puesto algo en nosotros para que podamos juntos edificar la iglesia. Yo veo tanto talento, veo tanto ánimo, veo tanta gratitud. Que digo, wow, qué increíble que podemos seguir trabajando en esa área. Por eso, con todo lo que estamos estudiando, yo quiero animarte a que tú seas parte de esto, a que tú no olvides que Dios te llamó no para estar ahí y ser un adorno, sino para que tú puedas edificar la iglesia. Ahora, edificar no es fácil, porque requiere sacrificio. Por ejemplo, si tú quieres edificar la iglesia, obviamente vas a tener que conectarte a la reunión. Eso requiere sacrificio. Yo aprecio hermanos que venían ahorita en el
tráfico, en la lluvia, y venían corriendo, pero ¿sabes? No con el propósito de cumplir y que me vean, ya llegué, ahí estoy, hice lista, no, con el propósito de edificarse, es decir, Dios, constrúyeme a través de tu palabra, enséñame qué tengo que cambiar. ¿Sabes? Cada clase que yo veo, cada clase que yo estudio, cada clase que yo puedo compartir y que puedo recibir, me ayuda a quitar mi egoísmo, me ayuda a pensar que Dios me ha capacitado con diferentes cosas, no para enorgullecerme, sino para aplicarlas dentro del reino de Dios. Aprecio hermanos que Dios les ha llenado de servicio y que quieren servir. Aprecio hermanos que Dios les ha animado, les ha dado el don de animar y simplemente se conectan y ya con verlos nos animan. Aprecio hermanos que se sacrifican para administrar. Aprecio a uno, todos los hermanos que trabajan en el ministerio de los niños. Es increíble ver cómo juntos podemos. Requiere sacrificio físico, requiere sacrificio emocional, requiere sacrificio económico. Ahorita Roberto nos compartía de la ofrenda. Claro, a veces olvidamos, a veces decimos, bueno, estamos conectados, no hay problema. Claro que no, sigue habiendo necesidades. Pero es increíble cuando juntos podemos decir, ¿sabes qué? Yo quiero sacrificar por mi iglesia, tanto física, emocional y económicamente. Y yo creo que es una convicción que no podemos quitar. Si hay algo que tengo una convicción muy profunda, bueno, tengo obviamente convicciones profundas, pero siempre he tenido mucha convicción por la ofrenda. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dios nos ha dado y a veces no tenemos y dices, ¿cómo? Y yo te comparto, por ejemplo, yo hoy que veo a mis hijos ya graduados, digo, Dios, gracias, porque yo no sé cómo lo hicimos, pero lo hicimos. O sea, tú lo hiciste, nos diste la oportunidad, lo lograste, pero a través de sacrificar, Dios también nos recompensa de muchas maneras. Yo veo los sacrificios que hicimos, valieron la pena, porque hoy puedo ver a mis hijos, pues con algo, una manera que pueden salir adelante también en la vida. Entonces, necesitamos tener esas, obviamente físico, porque nos cansa a veces estar en la noche conectados, estudiando con alguien, emocionalmente, porque a veces tenemos que escuchar o ayudar a alguien. Entonces, sin duda requiere sacrificio. Pero cuando estamos dispuestos, cuando estamos con esas formas, ¿sabes? No perdemos los sueños. Yo quiero animarte a no perder eso, a no perder sueños que Dios ha puesto en ti y que tal vez no han llegado o no se han cumplido, pero Dios los va a lograr. Y obviamente como región, Dios quiere hacer muchas cosas. Yo las creo, de verdad. Tengo una profunda convicción que Dios va a hacer algo grande. No por mí, no por mi esposa, no por ustedes, simplemente por el poder tan grande del Dios. Pero obviamente nos va a utilizar y debemos dejarnos de utilizar. Debemos dejarnos utilizar. ¿Cómo podemos dejarnos utilizar o cómo podemos dejar que Dios nos utilice? Pues es muy sencillo, hermanos. Nuestra relación íntima con Dios va a alimentar el sueño. Cuando nosotros, ¿cómo voy a lograrlo? ¿Qué sueño? Dios va con esa devoción que tengamos, Él va a ir alimentando cada sueño, lo va a ir fortaleciendo, lo va a ir haciendo una realidad. Y yo te digo, hoy, por ejemplo, para mí es una realidad, pues estar casado, ya no es un sueño, estoy casado, puedo ver a mi esposa, recuerdo cuando éramos novios, nos decía, cuiden mucho su pureza, van a estar juntos toda la vida, y yo era como, ay Dios, pero yo ya quiero estar con mi esposa, ¿verdad? Pero mira, hoy 29 años, ¿sí es cierto? O sea, Dios ha cumplido, y esos sueños, yo no quería tal vez tener hijos, y ahora tengo 3, estoy tan agradecido de que Dios me ha dado a mis hijos, que me ha dado lo que ha puesto en mi vida. O sea, Dios tarde o temprano va a inyectar a través de su palabra, nos va a inyectar esos sueños. Y esos sueños que tú tienes para ti, sin duda los tienes para nuestra región. Por eso yo quiero animarte mucho a que hoy, esta noche, tú y yo nos comprometamos a alimentar esos sueños de Dios. Cuando tú llegaste, recuerda siempre cómo llegaste. Pon las bases principales, que es la doctrina que te vas a dar, y que ahora ya no somos extranjeros, ahora somos parte de, pero necesitamos seguir trabajando juntos para construir y edificar la iglesia de la manera que Dios quiere edificar.
Por eso es importante que soñemos, que edifiquemos juntos nuestra amada región, Izcalli, y si de verdad tú la amas, sin duda, yo estoy seguro que en un tiempo vamos a ver cosas grandes. Sueño mucho que terminemos este año 2021 viendo grandes milagros, diciendo, mira, es asombroso lo que Dios ha hecho, mira lo que Dios ha transformado, qué increíble. Por eso, hermanos, no dejemos de soñar, no dejemos de buscar cómo crecer espiritualmente para que juntos, tú y yo, como miembros de esta gran familia, podamos edificar. Recuerda, tú eres un pequeño ladrillo que se ha puesto ahí en la edificación y juntos formamos esa gran iglesia de la cual no tendríamos el derecho de estar, pero Dios en su riqueza, en su amor, en su misericordia profunda, nos dio la oportunidad de pertenecer. Hermanos, no lo olvides, porque eso es lo más importante en lo que podemos edificar nuestra vida. Muchas gracias.